Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Caquetá podría ser ejemplo a nivel nacional con la acción de tutela que se ha interpuesto y que pretende la elección de la Cámara de Víctimas con la participación en su elección de los pobladores de las capitales y de los diferentes centros poblados y no únicamente quienes estén ubicados en la ruralidad. Según el acto legislativo 02 de 2021, que reglamenta parte de los acuerdos de paz, estableció que las circunscripciones especiales de paz para Cámara de Representantes, cuya representación se ejerce en favor de las víctimas del conflicto en Colombia, que son 16 nuevas curules, podrán votar o podrán elegir solamente las personas que hagan parte de las zonas rurales de Colombia, dentro de los municipios que se priorizaron para este tema, los municipios PEDET. En ese orden de ideas, el departamento de Caquetá tendría una nueva curula de Cámara de Representantes, además de las 2 ordinarias, y solo, según ese acto legislativo, votarían las personas que están en la ruralidad. Nosotros interponemos hoy acción de tutela para que se garanticen los derechos a la igualdad, el derecho a elegir y el derecho también a la paz de las personas víctimas del conflicto que se encuentran en los cascos urbanos de las ciudades de Colombia, y pues estamos ubicados en el Caquetá, por supuesto, en nuestro territorio. Bueno, para los que no entendemos mucho de jurisprudencia, este acto, esta acción de tutela que ustedes interponen, ¿quiénes hacen parte de este grupo y además de la ruralidad, qué otra excusa tienen ustedes para interponer esta acción de tutela? Bueno, en este equipo de trabajo se integran sectores campesinos, algunos sectores campesinos como la Asociación de Usuarios Campesinos y diferentes organizaciones que tienen asiento en el territorio amazónico, también jóvenes víctimas del conflicto, mujeres víctimas del conflicto, población afro víctima del conflicto, indígenas, y el Observatorio Ambiental y de Paz de la Universidad de la Amazonía hace acompañamiento a este proceso y apoya respectivamente para poder integrar una acción que tenga una trascendencia no solo local sino nacional en favor de las víctimas. Sobre este mismo tema, Enfoque consultó al abogado Hermes Carreño, quien además ha dicho que se ha tutelado un derecho muy importante como es la participación en la elección. ¿Por qué la acción de tutela? Hay que recordar que en el acuerdo final de paz que se firmó entre el Gobierno Nacional presidido por Juan Manuel Santos Calderón, expresidente de la República, y el extinta FARC-EP, se acordó una representación política para las poblaciones y zonas afectadas por el conflicto armado y donde existe ausencia y debilidad institucional. Allí se acordó que se iban a crear 16 circunscripciones especiales para la paz en estos 167 municipios que fueron priorizados en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Al momento del Gobierno Nacional presentar el proyecto de acto legislativo, restringió esa participación política inicialmente en el texto para los censos electorales superiores a 50.000 habitantes. Durante el transcurso del trámite legislativo, el Congreso de la República extendió esta restricción a todos los 167 municipios que hacen parte del PEDET, lo que hace que en las cabeceras municipales de estos 167 municipios no puedan ejercer el derecho a votar, a elegir sus representantes a la Cámara por Circunscripción Especial para la Paz. Esto hace que se genere una discriminación y una injustificación al excluir a las víctimas del conflicto que residen en las cabeceras municipales, toda vez que el Gobierno Nacional omite un hecho generador que es el desplazamiento forzado. La mayoría de las víctimas del conflicto que existen en Colombia, las más de 9 millones de víctimas del conflicto, es por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Esas personas fueron desplazadas del área rural al área urbana para proteger su vida, es decir, vinieron y hicieron las declaraciones en el Ministerio Público, en las personalidades municipales del país, y se quedaron en las cabeceras municipales. Entonces, el censo electoral de la rural tan solo es del 14%, el 85% lo complementan el censo electoral de las áreas urbanas. Entonces, en aras de que se está afectando derechos fundamentales a la participación política, del derecho a elegir de las víctimas, es que con la academia, aquí en representación del doctor Marlon Monsalve, hemos decidido presentar esta acción de tutela para que se ampare el derecho fundamental a la igualdad respecto a las víctimas que están en el área rural con respecto a las víctimas que están en el área urbana, y el derecho a la participación política, específicamente el derecho a elegir, para que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales que están en la Convención Americana de Derechos Humanos, que son los derechos políticos a participar en la vida política de un Estado y de una nación. ¿El derecho entonces que se está incumpliendo es el derecho a la participación política? El derecho a la participación política, específicamente el derecho a elegir, toda vez que las personas que van a ser elegidas sí son
víctimas del conflicto armado, como lo estipula el acto legislativo y su decreto reglamentario, pero quienes van a elegir no van a ser las víctimas del conflicto, toda vez que la mayoría de ellas se encuentran en la cabecera municipal, residen en la cabecera municipal y fueron excluidas en el acto legislativo y en el decreto reglamentario expedido por el actual Gobierno Nacional. Doctor, pero allí se puede pensar que se está jugando también con dos cartas, porque pueden elegir a una persona que de pronto vote mucha ciudadanía que no tiene nada que ver con el conflicto armado, aunque aquí en el Caquetá todos tuvimos que ver también con el conflicto armado. Pues Yolanda, en su pregunta va inmensa la respuesta, usted lo acaba de decir, los 167 municipios todos han sido afectados por el conflicto armado, fueron priorizados teniendo unos criterios y unas variables. La afectación del conflicto armado en el municipio, presencia de actores armados y presencia de usos de cultivos de uso ilícito y la debilidad institucional. Bajo esos criterios fue que se priorizaron 167 municipios y de esos 167 municipios, los 16 municipios del departamento del Caquetá hacen parte de los PEDET. Entonces, ¿por qué excluir las cabeceras municipales cuando la mayoría de las víctimas residen y viven acá? Y aunque no seamos víctimas directas y no estemos incluidos en el registro único de víctimas, sí hemos sido afectados por el conflicto armado. Hablando ya de jurisprudencia, ¿usted considera que esta acción de tutela va a tener una respuesta positiva? ¿Usted cree que lleva los argumentos? Porque si no va a llegar es como a impedir este proceso electoral que ya con mucho entusiasmo varias víctimas están dirimiendo y están presentando ante la comunidad. Con el doctor Marlon Monsalve y con su equipo jurídico consideramos que tenemos los fundamentos jurídicos basados en fuentes de derecho internacional de los derechos humanos y en fuentes del ordenamiento jurídico interno para que tenga vocación de prosperar esta acción de tutela. Esto, contrario de ponerle trabas a la elección de la circunscripción especial de paz, lo que va a hacer es facilitar la participación política de todas las víctimas que residen en las cabeceras municipales y que, repito, fueron excluidas en el acto legislativo 02 de 2021. Doctor Marlon Monsalve, ¿cuándo se radica esta acción de tutela? ¿Esta es una socialización? ¿La van a socializar más o ya la van a presentar? Me confirman que acaba de ser radicada la acción de tutela. Acaba de ser radicada. Para estos efectos estamos realizando socialización dentro del marco de los argumentos que ya hemos planteado y estaremos muy atentos a vigilar el proceso como tal. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.